CO Herencia ISSN, 1794 a 5887 CO-herencia@eafit.edu.co Universidad de AFIT Colombia. Martín Barbero, Jesús Martín. Los oficios del comunicador. CO Herencia, volumen 2, número 2, enero-junio, 2005, pp 115 a 143 Universidad de AFIT Medellín, Colombia. Disponible en www.redalic.org weblink. Cómo citar el artículo. Número completo. Más información del artículo. Página de la revista en redalic.org. Sistema de Información Científica. Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto. Los oficios del comunicador. 1. Recepción, 27 de julio de 2004 y aprobación, 13 de noviembre de 2004. Jesús Martín Barbero. gmartin@cable.net.co. Resumen. En el presente ensayo se evalúan los oficios del comunicador a la luz de 3 ámbitos problemáticos: las competencias y los oficios, las agencias de legitimación y las dinámicas de transformación. Se defiende la tesis de un cambio cualitativo, desde un comunicador intermediario hacia un comunicador mediador que asume como base de su acción las asimetrías y las desigualdades sociales y culturales, participando como actor en la construcción de una sociedad democrática. Se subraya en este contexto que, frente a las tecnologías incorporadas a los medios de comunicación, el ejercicio del comunicador debe comportar más inquietudes e interrogantes que respuestas. Palabras clave. 1. Este artículo recoge las reflexiones llevadas a cabo por el autor a lo largo de su trabajo como investigador, en relación con la condición del comunicador como profesional. Oficios: comunicador, mediador, intermediario, tecnologías comunicación, medios comunicación, comunicación democracia, comunicación cultura, comunicación educación. Doctor en Filosofía de la Universidad de Lovaina y postdoctorado en Antropología y Semiótica en París. Ha sido profesor visitante de la Cátedra UNESCO de Comunicación, en las universidades de Puerto Rico, Autónoma de Barcelona, Sao Paulo y en la Escuela Nacional de Antropología de México. Fundó el Departamento de Comunicación de la Universidad del Valle, Colombia. CO Herencia No 2 volumen 2 enero-junio de 2005. 115. Summary. The present paper evaluates the diverse career choices of a journalist in 3 problematic fields: competence and trades, agencies of validation and the dynamics of transformation. The article explores the implications of a qualitative redefinition of a journalist's role from being a mere journalist intermediary to a journalist mediator. The journalist is seen as one who assumes the asymmetries as well as the social and cultural inequalities as the basis of his profession while allowing him to be actively involved in the construction of a democratic society. Finally, it is argued that journalists should develop a more critical and inquisitive attitude in the light of their redefined role and the media's increasing use of technology. Keywords. Journalist occupations, mediator, intermediary, communication technology, mass media, communicación democracia, comunicación culture, comunicación educación. Debemos realizar un acto de violencia, obligar a que el mundo tome en consideración cuestiones de las que ha sido inconsciente y rechazar o evitar que esta inconsciencia del mundo haga de él algo distante e incomunicado para nosotros. El intento de comunicar contravendrá su propósito. En este proceso de conversión forzada reproduciremos la esperanza de la comunicación más remota. Zygmunt Bauman. Introducción. Lo que sigue es un ensayo cruzado con un manifiesto. Hablo de ensayo en su acepción teatral, aquella en que ensayar equivale a una previa puesta en escena de los gestos y los tonos, las figuras, posiciones y acciones de una obra cuyo libreto se haya escrito pero debe convertirse en representación visible y audible. Manifiesto es aquel tipo de texto en el que se dibujan con libertad y radicalidad los trazos de un proyecto político o cultural. Los 116. Los oficios del comunicador, Jesús Martín Barrero. Oficios del comunicador es además un texto en su más fuerte sentido, ya que se haya tejido con fragmentos de textos escritos y publicados a lo largo de muchos años, pero juntos aquí por primera vez, y reescritos en su conjunto para hacernos cargo de las preocupaciones actuales. El proyecto que moviliza esta reflexión es el que lleva del comunicador intermediario voz de su amo, ilusionista que cree poder hacer comunicar a los que mandan con los que sufren sus abusos, o a los creadores y los consumidores,
sin que en esas relaciones de poder nada cambie, iluso que se cree que comunicando a las gentes puede ahuyentar los conflictos y que todo siga igual al comunicador mediador, que es aquel otro que asume como base de su acción las asimetrías, las desigualdades sociales y culturales, que tensionan desgarran toda comunicación, y entiende su oficio como el trabajo y la lucha por una sociedad en la que comunicar equivalga a poner en común, o sea, entrar a participar y ser actores en la construcción de una sociedad democrática. No puede resultar extraño que, desconcertados por la vastedad y gravedad de los problemas que hoy entrañan los procesos y medios de comunicación, y tironeados por la multiplicidad de figuras que hoy suscita su ejercicio desde los magos de la publicidad y las vedetes de telenovela hasta los animadores de los superprogramas, pasando por los periodistas estrella y los expertos en efectos especiales de audio o de vídeo, muchos aspirantes a comunicadores se sientan perdidos, confundidos, apáticos ante la reflexión y tentados de dejarse seducir por lo que más brilla, las fascinantes proezas de la tecnología, prometiendo el reencantamiento de nuestras desencantadas y desazonadas vidas. Y, ¿qué estamos haciendo los responsables de su formación por salir al camino de esas confusiones, desazones y fascinaciones? Que nadie espere recetas. En lo que sigue, más que puntuales respuestas, lo que se encontrará es un dibujo de los contornos de la situación y el esbozo de algunas pistas. 1. La inapelable pero ambigua centralidad de la comunicación en la sociedad actual. En nuestras sociedades experimentamos cada día con más fuerza que los logros y fracasos de los pueblos en lucha por defender y renovar su identidad y autonomía se hallan ligados a las dinámicas y bloqueos en la comunicación. Pero decir comunicación es hablar de procesos cargados de sentidos profundamente antagónicos. Pues, de un lado, la comunicación significa hoy el espacio de punta de la modernización, el motor mismo de la renovación industrial y las transformaciones culturales que nos hacen contemporáneos del futuro, ya que, asociada al desarrollo de las tecnologías de información, la comunicación nos proporciona la posibilidad de alcanzar al fin el tren de la definitiva modernización industrial, de la eficacia administrativa, de las CO Herencia No 2 volumen 2 enero, junio de 2005. 117. Innovaciones educativas y hasta del avance democrático que entrañarían las virtualidades descentralizadoras de la informática. Pero, de otro lado, la comunicación es también hoy sinónimo de lo que nos manipula y engaña, de lo que nos desfigura políticamente como país y de lo que nos destruye culturalmente como pueblos. Asociada a la masificación que hacen los medios, la comunicación sigue significando para buena parte de la izquierda la punta de lanza del imperialismo y la desnacionalización, y para la derecha la expresión más visible de la decadencia cultural y la disolución moral. Desde ambas percepciones la comunicación aparece como un espacio catalizador de grandes esperanzas y temores, de ahí que se haya convertido en el escenario de las convergencias más extrañas y de las complicidades más cínicas. Entre los que se proclaman defensores de los derechos colectivos y los mercenarios de los intereses más privados, como es constatable cada vez que se intenta sacar adelante en nuestras instituciones legislativas unas mínimas políticas de comunicación realmente democráticas, o entre los más aguerridos críticos de la manipulación y la alienación ideológica, a nombre de los intereses de las mayorías, y los defensores del elitismo y el paternalismo más rancio, como es comprobable cada vez que se reabre el debate sobre el sentido y el alcance de unas políticas culturales realmente públicas. Los gestos y los gritos de la retórica nacionalista, que satura los discursos contra la invasión de lo extranjero en los medios masivos, resultan con frecuencia bien rentables para empresas nacionales de la industria cultural, a las que la mediocridad de sus producciones, o una mala administración, han llevado a la crisis. Asimismo, las posiciones de indiferencia o de rechazo de la élite intelectual a tomar en serio las transformaciones culturales que se producen desde los medios masivos, encubren una obstinada y útil idea de cultura con la que legitiman el derecho a decidir lo que es cultura. La distancia que en el mundo desarrollado ha mantenido gran parte de la intelectualidad frente a las industrias culturales, se ha convertido con frecuencia en nuestros países, periféricos y dependientes, en una esquizofrenia que resulta de responder al imperialismo norteamericano con un complejo cultural de europeos, que se expresa en un extrañamiento profundo de los mestizajes y las dinámicas culturales que viven las mayorías de nuestros países. La parte que le corresponde a la dinámica y a la lógica de las comunicaciones masivas en la conformación de los nuevos modos en que experimentamos lo nacional o lo latinoamericano, es cada vez mayor. Pues en los medios de comunicación no solo se reproduce una ideología, también se hace y se rehace la cultura de las mayorías,
no solo se consagran formatos sino que se recrean géneros en cuya trama narrativa, escenográfica y gestual trabajan bien mezclados el imaginario mercantil y la memoria cultural. 118. Los oficios del comunicador, Jesús Martín Barrero. De otro lado, nos encontramos envueltos por un ambiente de intereses que, combinando descaradamente el más grande optimismo tecnológico con el más radical pesimismo político, convierte el poder de los medios en la omnipresencia mediadora del mercado. Pervirtiendo el sentido de las demandas políticas y culturales, que encuentran de algún modo expresión en los medios, se deslegitima cualquier cuestionamiento de un orden social al que solo el mercado y las tecnologías permitirían darse forma. Interesado ambiente que nos sumerge en una creciente oleada de fatalismo tecnológico, frente al cual resulta más necesario que nunca plantearse la pregunta sobre cómo asumir el espesor social y perceptivo que hoy revisten las tecnologías comunicacionales, sus modos transversales de presencia en la cotidianidad desde el trabajo al juego, sus espesas formas de mediación, tanto del conocimiento como de la la comunicación significa hoy tica sin ceder al el espacio de punta de realismo de lo. Y en la modernización, el motor mismo vital que produce la fascinación de la renovación industrial y tecnológica, y sin las transformaciones culturales que dejarse atrapar en la complicidad nos hacen contemporáneos del cursiva que enlaza futuro. La modernización neoliberal que proclama al mercado como único principio organizador de la sociedad en su conjunto con el saber tecnológico, según el cual, agotado el motor de la lucha de clases, la historia habría encontrado su recambio en los avatares de la información y la comunicación. La centralidad indudable que hoy ocupan los medios en nuestras sociedades resulta desproporcionada y paradójica en países como los nuestros con necesidades básicas insatisfechas en el orden de la educación o la salud, y en los que el crecimiento de la desigualdad atomiza nuestras sociedades deteriorando los dispositivos de comunicación, esto es cohesión política y cultural. Y, desgastadas las representaciones simbólicas, afirma el politólogo chileno Norbert Lechner, no logramos hacernos una imagen del país que queremos, y por ende. CO Herenciano 2 volumen 2 enero, junio de 2005. 119. La política no logra fijar el rumbo de los cambios en marcha. De ahí que nuestras gentes puedan con cierta facilidad asimilar las imágenes de la modernización y no pocos de los cambios tecnológicos, pero solo muy lenta y dolorosamente pueden recomponer sus sistemas de valores, de normas éticas y virtudes cívicas. Todo lo cual nos está exigiendo pensar que lo que en los procesos y las tecnologías de comunicación está en juego es la emergencia de una razón comunicacional cuyos dispositivos la fragmentación que disloca y descentra, el flujo que globaliza y comprime, la conexión que desmaterializa e híbrida agencian el devenir mercado de la sociedad. Frente al consenso dialogal, en el que haber ve emerger la razón comunicativa, descargada de la opacidad discursiva y la ambigüedad política que introducen la mediación tecnológica y mercantil, lo que estamos necesitando pensar es la hegemonía comunicacional del mercado en la sociedad, la comunicación convertida en el más eficaz motor del desenganche e inserción de las culturas étnicas, nacionales o locales en el espacio-tiempo del mercado y las tecnologías globales. En el mismo sentido necesitamos estudiar el lugar estratégico que ha pasado a ocupar la comunicación en la configuración de los nuevos modelos de sociedad, y su paradójica vinculación tanto al relanzamiento de la modernización vía satélites, informática, videoprocesadores como a la desconcertada y contradictoria experiencia de la tardomodernidad. 2 notas para la construcción de un mapa de los oficios del comunicador. Al tener como campo de referencia procesos estratégicos de la vida política y cultural, los estudios de comunicación se hallan marcados por hechos que rebasan la dinámica propia de las disciplinas que los integran, por una parte lo reciente de su constitución como campo académico y la fuerte incidencia de la revolución tecnológica en la conformación y acelerada transformación de sus objetos de estudio, y por otra la constante interacción entre las variaciones sociales, los cambios culturales y políticos y las modificaciones que en una perspectiva histórica han tenido las comunicaciones en el mundo y en nuestros países. La formación de comunicadores se ha visto así permanentemente desgarrada entre una tendencia fundamentalista y otra practicista. El recorrido de esos estudios en América Latina, muestra las dificultades que encuentra aún la articulación de lo abordado en la investigación con lo tematizable en la docencia, así como la lenta consolidación en propuestas curriculares de la interacción entre avance teórico y renovación profesional. De otra parte, al no estar integrado por una disciplina sino por un conjunto de saberes y prácticas pertenecientes a diversas disciplinas y campos, el estudio de la comunicación presenta dispersión y amalgama, especialmente visibles en la relación entre ciencias sociales y adiestra. 120.
Los oficios del comunicador, Jesús Martín Barrero. Mientos técnicos. De ahí la tentación tecnocrática de superar esa amalgama fragmentando el estudio y especializando las prácticas por oficios, siguiendo los requerimientos del mercado laboral. Pero atender únicamente a los referentes empíricos que parecen dominar el mercado laboral, nos coloca ante un mapa profesional no solo estrecho sino engañoso, ya que en él no son directamente visibles los diferentes tipos de cambios que atraviesa la profesión y sus oficios. Donde el mercado señala la plana y persistente presencia de periodistas, publicistas y críticos o alternativos, lo que necesitamos comprender es el sentido y alcance del terremoto que emborrona y disloca las figuras profesionales, tanto desde el ámbito de los saberes como de las prácticas. Tomemos como ejemplo el periodismo. Una pista decisiva para entender lo que está pasando es la que proporciona la transformación del lenguaje y los discursos del periodismo en los últimos años. Hablo de transformación para señalar la envergadura de unos cambios producidos por el entrecruzamiento de las innovaciones tecnológicas con modificaciones de fondo en las formas de representación política y con las nuevas mediaciones que el mercado introduce en la fabricación y escenificación de la noticia. Y partiendo de la televisión como modelo, del sentido que están tomando las transformaciones del lenguaje periodístico porque en muchos aspectos también para la prensa y la radio el modelo lo está. Poniendo la televisión lo que encontramos es la realización de la profecía de Lyotard sobre la muerte de los macrorelatos, en la versión de relatos largos, por una fragmentación que, apoyada en la simultaneidad del hecho con la cámara, constriñe la duración de los acontecimientos en una actualidad que se devora cada día más velozmente a sí misma, por la equivalencia de todos los discursos, la interpenetración de los géneros noticioso / opinión / publicitario y por una estética de lo efímero y lo light. Y todo ello mientras el periodismo de investigación se muere de muerte antinatural, es decir, cuando más lo están necesitando nuestros países. Así la crónica y el reportaje tienden a desaparecer, sustituidos por los nuevos discursos que posibilita la teleinformación y los livianos y ágiles formatos que permite la edición electrónica. Hay una sospechosa coincidencia de la transformación informática del periodismo con la reorganización del mercado publicitario y la penetración del marketing editorial en las salas de redacción. El escenario de la información asiste a una paradójica desprofesionalización del oficio, afirma Mauro Wolf, pues el aumento electrónico de los flujos informativos disloca seriamente la identificación y el uso de las fuentes. El acrecentamiento de la cantidad no se traduce en una mejor verificación ni en un aumento del control cruzado, que era la marca más cierta de la profesionalidad del periodista, sino que relaja el control convirtiendo el contexto del evento. C.O. Herenciano 2 volumen 2 enero, junio de 2005. 121. En un mero collage de pedazos sacados de otros artículos sobre el mismo evento. Estamos pues ante una carrera cuyo perfil académico y profesional mal que les pese a los que siguen creyendo que el verdadero oficio del periodista es uno solo, e idéntico al de hace 50 años, se está viendo sometido a tensiones muy nuevas, provenientes tanto de una sociedad en la que la comunicación media hoy profundos cambios en la política y la cultura, como de empresas de comunicación que están perdiendo aceleradamente su perfil de empresas político-culturales, para convertirse en conglomerados económicos para los que lo que de veras cuenta es el rating, es decir, el negocio. Para captar las profundas transformaciones que presenta el mapa del campo profesional, campo que se halla sin duda estrechamente ligado al mercado laboral pero que no por ello se confunde con él, necesitamos plantearnos al menos 3 ámbitos de cambio en su conformación, los de a competencias y oficios, que saberes y destrezas conforman el bagaje básico en las diferentes figuras que hegemonizan el campo de la comunicación en el país, b agencias de legitimación, cuáles son las instancias que promueven o devalúan esas competencias y oficios, las empresas de comunicación, las organizaciones gremiales, las instituciones estatales, las universidades, etc. y cuál es el peso relativo de cada una de ellas. C. Dinámicas de transformación, desde qué fuerzas, movimientos y actores sociales, políticos, tecnológicos, educativos, intelectuales, artísticos se activan cambios en las competencias del comunicador y cuáles son las líneas de transformación y los rasgos principales de las figuras profesionales emergentes. Ese primer mapa necesita ir acompañado de una cartografía que permita diferenciar y evaluar los modelos de formación que no son legibles en el texto de los planes de estudio, ya que lo que en ellos se encuentra son principios abstractos y adhesiones a valores generales.
Los modelos de formación tienen un modo de existencia más práctica que teórica y operan a través de las ideologías profesionales que cada escuela legitima y de los modelos pedagógicos que guían el proceso docencia/aprendizaje. A las ideologías profesionales no son evidentemente una creación de la escuela, sino el lugar de ósmosis entre las imágenes que sobre el oficio produce el mercado y proyectan los profesionales de la comunicación y las expectativas de trabajo que las universidades movilizan. Vamos a señalar las 4 ideologías que nos parecen predominantes en las escuelas de comunicación. La de empleado, cuyo horizonte vital es el de la seguridad laboral y el ascenso social, y cuya expectativa profesional es la de ejecución o administración. La de investigador, que teniendo como ubicación ideal las instituciones académicas, identifica su trabajo. 122. Primordialmente con el análisis, la crítica y la docencia. La de animador o promotor, cuya ubicación suele encontrarse en las instituciones públicas o en las organizaciones comunales y cuyo horizonte de trabajo es la planificación y promoción de actividades que alienten la participación comunitaria. La del artista o creador, cuyo horizonte primordial es el de la autonomía de su trabajo, lo que, ya sea en la empresa privada o en la institución pública, lo identifica con el diseño, la experimentación y la producción innovadora. Es obvio que en la vida esas ideologías se mezclan y que en tiempos de contracción económica, como los que atraviesa la mayoría de nuestros países, la dificultad de conseguir trabajo y la inseguridad laboral permean fuertemente cualquier posición o actitud, pero también es cierto que esas ideologías, en forma de las expectativas que la escuela estimula y prestigia o descarta y desvaloriza, constituyen un componente fundamental en la formación de los comunicadores. Los modelos pedagógicos son un lugar de interacción entre las lógicas internas de la enseñanza y las culturas del conocer predominantes en la sociedad. El modelo más antiguo, y en cierta medida y ámbitos el más noble, es el humanista, que da la primacía a la formación integral de la persona por encima de la adquisición de destrezas e incluso de saberes, y que tiende a supeditar cualquier razón científica o política a la razón moral. El modelo racionalista tiene como eje el saber científico de talante, si no positivista al menos empirista, identifica la formación con la disciplina de la mente y la adquisición del rigor en el desarrollo del conocimiento. El modelo tecnicista tiene en la base la fragmentación de los saberes, de ahí que formar se identifique con especializar, y la tendencia a valorar, sobre cualquier otra estrategia pedagógica, las técnicas de aprendizaje y el desarrollo de saberes instrumentales. Si en las escuelas de comunicación el que predominó durante mucho tiempo fue el modelo humanista, las instituciones académicas de la Iglesia fueron pioneras en la implantación de los estudios de comunicación en América Latina, y su influencia pedagógica sigue siendo notable. Hoy asistimos a su desplazamiento, pero no por el modelo racionalista sino por el tecnicista. De ahí que uno de los debates más importantes en nuestro campo sea el que se plantea en torno a si el pregrado debe formar un comunicador, generalista, o especialista. Debate trucado en buena medida, ya que los defensores del generalista suelen mezclar muy válidas razones de formación con prejuicios y posiciones moralistas acerca del papel y poder de las tecnologías en la sociedad, al tiempo que los defensores del especialista mezclan una visión más moderna de la racionalidad tecnológica y las exigencias de diferenciación de saberes y oficios con una enorme miopía social y política. Pero lo que hoy está en juego en ese debate se CO Herenciano 2 volumen 2 enero, junio de 2005. 123. Sitúa en otro lugar, el de la capacidad de las escuelas de comunicación para pensar lo que significa que la actual revolución tecnocientífica tenga como ámbito central los procesos y dispositivos de la comunicación y la información. Están nuestras escuelas asumiendo el replanteamiento del estatuto del conocimiento y del aprendizaje que esa revolución entraña y la reorganización de los oficios que impulsa. Porque el problema de fondo tiene que ver entonces con la posibilidad de diseñar un proceso de formación, en el que la consolidación de la comunicación como ámbito de oficios no se haga a costa de perder el sentido analítico y crítico que debe vertebrar el trabajo del comunicador. 3. Los saberes indispensables. Consolidada en los últimos años la propuesta de un comunicador productor de comunicación, a lo que ahora nos enfrentamos es a la neutralización de su perfil social y su carácter de servicio público. El debate teoría/práctica ha dejado de ser la lucha entre teoricismo y pragmatismo y se desplaza hoy hacia otro terreno, el de la hegemonía teórica del saber tecnológico. La idea de información asociada a las innovaciones tecnológicas gana operatividad y legitimidad científica mientras la de comunicación se opaca o desplaza y aloja en campos aledaños. Dicho de otra manera,
el problema de fondo ya no es la ponderación del peso que en la formación del comunicador deben tener los diversos saberes y destrezas, sino qué tipo de reflexión teórica e investigativa pueden articularse al hacer comunicación, sin quedar absorbidas o neutralizadas por la razón tecnológica y la expansión de la lógica mercantil a modelo de sociedad. En otras palabras, qué mediaciones de pensamiento deben ser trabajadas para que el análisis y la crítica puedan vincularse creativamente al trabajo productivo del comunicador. Al menos 4, las estructuras de poder, las lógicas de producción, las dinámicas culturales y las gramáticas discursivas. Estructuras de poder, tematizadas más en términos de determinación causal que de mediación, su estudio fagocitó durante muchos años el sentido de las relaciones entre comunicación y sociedad. Pero hoy ni las figuras de lo social ni los modos de comunicación se dejan tratar tan unificada y totalizadoramente, pues necesitamos pensar las estructuras para que la inteligibilidad de lo social no se disuelva en la fragmentación que introduce la percepción de la pluralidad sociocultural y la nueva sensibilidad por la diferencia. La cuestión de las estructuras de propiedad económica y de poder político sigue siendo esencial no solo para entender las condiciones de producción en nuestros países, sino para imaginar alternativas que no se agoten en el esteticismo o se desangren en el marginalismo. Lógicas de producción, al menos 2, la de la acumulación/rentabilidad del capital y la del 124. Los oficios del comunicador, Jesús Martín Barrero. Proceso industrial. Con fuertes lazos de complicidad entre ambas, pero distintas. Haberlas confundido fue lo que convirtió la crítica en huida, pues si la racionalidad de la producción se agota en la del sistema, no hay otra forma de escapar a la reproducción que siendo improductivos. Lo que fue, traducido, por Adorno y aplicado a nuestro campo al afirmar textualmente que en la era de la comunicación de masas, el arte permanece íntegro cuando no participa en la comunicación. Ahora sabemos, sin embargo, que tanto la reproducción como las transformaciones de la comunicación pasan por complejas redes de ideologías profesionales y corporativas, por estructuras jerarquizadas de decisión y diferenciación de los oficios, por rutinas cotidianas y técnicas de trabajo que no son emanación del capitalismo, sino condiciones operativas y dispositivos organizativos de la producción industrial. Dinámicas culturales, nos referimos a las dinámicas de incorporación de las mayorías a la modernidad de la cultura audiovisual y de las minorías a la informática, mediante el desplazamiento de la producción de cultura de las comunidades hacia instituciones y aparatos especializados, y a su vez insertados en el movimiento de integración a la economía mundo. Dinámicas de fragmentación del hábitat cultural de los pueblos y las naciones mediante la fragmentación de los públicos, la multiplicación de los canales y la segmentación especializada de los consumos. Dinámicas de secularización de los mundos simbólicos, de desterritorialización de las demarcaciones culturales culto/popular, moderno/tradicional, nacional/extranjero, de hibridación de culturas y subculturas que dan lugar a identidades nuevas, percibidas desde temporalidades más cortas y precarias. Gramáticas discursivas, entendiendo por tales las estrategias comunicativas en que se hace la ósmosis de las matrices estéticas y los formatos comerciales. Gramáticas configuradas por prácticas de enunciación de actores situados tanto en la producción como en la recepción, y por formatos de sedimentación de saberes narrativos, hábitos y técnicas expresivas. Gramáticas que dan lugar a una topografía de discursos movediza y en constante evolución, que viene exigida no solo por la renovación del capital y las transformaciones tecnológicas, sino también por el movimiento permanente de las intertextualidades e intermedialidades que alimentan los diferentes géneros en los diferentes medios. Gramáticas que son lugar de complejos entramados de residuos e innovaciones, de anacronías y modernidades, de asimetrías comunicativas que involucran, de la parte de los productores sofisticadas, estrategias de anticipación, y de la parte de los espectadores, la activación de competencias de lectura y operadores de apropiación. También existe hoy un amplio consenso en las escuelas de comunicación en torno a la necesidad de que la investigación supere el nivel de la generalidad denunciante, para pasar a ser un ingrediente renovador del CO Herenciano 2 volumen 2 enero, junio de 2005. 125. ¿Cómo y con quién hacer comunicación? Se trata de una investigación que ayude a que la producción responda a demandas de comunicación que, aunque mediadas por la industria cultural, den expresión a necesidades colectivas y recojan matrices culturales de raigambre popular. Lo que exige transformar la docencia en un espacio de experimentación social, posibilitando la apertura del trabajo académico a nuevos modos de relación con la
Vida real. Pues lo que torna, irreal, especulativo y estéril el trabajo académico no es la distancia indispensable que requiere la producción de conocimientos, sino la irrelevancia social de los problemas que se abordan y el formalismo de las soluciones tanto teóricas como prácticas. Entendemos entonces, por experimentación social, las estrategias de encuentro de la escuela con la realidad comunicacional del país y la región, esto es, la articulación de la docencia y la investigación a proyectos de formulación de demandas sociales y al diseño de alternativas. Si la investiga atender únicamente acción formúlalas los referentes empíricos que parecen demandas, las dominar el mercado laboral, nos prácticas de procoloca ante un mapa profesional no ducción podrán orientarse a dar solo estrecho sino engañoso forma, o sea a diseñar alternativas. Para adelantarnos a los malentendidos debemos aclarar que no estamos desconociendo la parte de aprendizajes técnicos y réplica de formatos en prensa, radio o televisión que requieren las prácticas. Lo que queremos plantear es que el productor de comunicación que se forma en la universidad no puede ser un mero ejecutor, sino algo bien distinto, un diseñador, alguien capaz de concebir el proceso entero que va desde la idea a la realización, alguien que puede dar cuenta de lo que se quiere comunicar, de los públicos a quienes se dirige y de los discursos en que deba expresarse. Pues el diseño tiene tanto de experiencia como de invención, no puede alimentarse de puro empirismo ni puede confundirse con el juego formal. Y aclaremos también en qué sentido hablamos de alternativas. Insisto en el plural para ir en contra de la 126. Los oficios del comunicador, Jesús Martín Barrero. Tendencia a pensar que exista una forma auténtica de lo alternativo. Es mucho el esfuerzo por darle voz a los excluidos y por abrirle espacio a la expresión popular que hay detrás de la llamada comunicación alternativa. Pero también es mucho lo que ahí se ha agazapado de visión maniquea y marginalista, cargada de residuos puristas y populistas, identificado con lo popular, y esto a su vez con lo auténtico. Lo alternativo sería el mundo de la horizontalidad y la participación en sí mismas. Por eso diseñar alternativas de comunicación es trabajar tanto por ampliar las voces y los géneros que caben en los medios masivos como por potenciar la democratización que se gesta en los proyectos de comunicación comunitaria. En uno u otro ámbito de lo que se trata es de hacer efectiva la pluralidad, la diferencia que enriquece la sociedad y desde la que se construye la democracia. Todo lo anterior conduce a una propuesta que escandalizará a no pocos, la de que los saberes que necesita el comunicador son, tanto los de su especializado oficio como los generales y públicos del intelectual. Después de todo el esfuerzo puesto en nuestras escuelas para asumir la dimensión productiva de la profesión, no estaríamos devolviéndonos a la época en que se confundía el estudio con la denuncia. Y bien, no. Lo que estamos proponiendo es que, en la medida que el espacio de la comunicación se torna cada día más estratégico, decisivo para el desarrollo o el bloqueo de nuestras sociedades, se hace más nítida la demanda social de un comunicador capaz de enfrentar la envergadura de lo que su trabajo pone en juego, y las contradicciones que atraviesan su práctica, como lo revela la densa relación entre violencia e información, la incidencia de los medios en la legitimación de los regímenes de populismo autoritario y la de las nuevas tecnologías en la reorganización de la estructura productiva, de la administración pública e incluso en la estructura de la deuda externa. Y eso es lo que constituye la tarea básica del intelectual, la de luchar contra el acoso del inmediatismo y el fetiche de la actualidad, poniendo contexto histórico, profundidad, y distancia crítica, que le permita comprender y hacer comprender a los demás el sentido y el valor de las transformaciones que estamos viviendo. Frente a la crisis de la conciencia pública y la pérdida de relieve social de ciertas figuras tradicionales del intelectual, es necesario que los comunicadores hagan relevo y conciencia de que en la comunicación se juega de manera decisiva la suerte de lo público, la supervivencia de la sociedad civil y de la democracia. 4. Espacios y figuras del ejercicio profesional. Delineo seguidamente la situación de algunos campos de experiencia que son al mismo tiempo espacios laborales, en los que las transformaciones replantean el sentido y el valor social de los oficios del comunicador. Son ellos el de la información, la cultura y la educación. C.O. Herenciano 2 volumen 2 enero, junio de 2005. 127. La información, los desafíos del modelo hegemónico al periodismo independiente. Frente a la decisiva tarea que caracteriza la figura del comunicador mediador, la de saber tomar distancia de la prisa y el inmediatismo para introducir el análisis de lo que estamos viviendo, parecería que lo que los miedos e inseguridades del fin de siglo le solicitan a los medios es, por el contrario, fabricar presente.
Y dedicados a ello los medios masivos nos construyen un presente cada día más autista que cree poder bastarse a sí mismo. Ello significa en primer lugar que los medios están contribuyendo a un debilitamiento del pasado, de la conciencia histórica, pues sus modos de referirse a la historia son casi siempre descontextualizándola, reduciendo el pasado a una cita, y a una cita que no es más que un adorno para colorear el presente con lo que Frederick Jameson ha llamado, las modas de la nostalgia. El pasado deja de ser entonces parte de la memoria, de la historia, y se convierte en ingrediente del pastiche, esa operación que nos permite mezclar los hechos, las sensibilidades y los textos de cualquier época sin la menor articulación con los contextos y movimientos de fondo de esa época. Y un pasado así no puede iluminar el presente, ni relativizarlo, ya que no nos permite tomar distancia de lo que estamos viviendo en lo inmediato, con lo que contribuye a hundirnos en un presente sin fondo, sin piso, y sin horizonte. Los medios están reforzando no creando, pues. Los medios solo catalizan, refuerzan y alargan las tendencias que vienen de los movimientos más profundos de lo social, la sensación postmoderna de la muerte de las ideologías y de las utopías, porque ambas se hallan ligadas a otra temporalidad más larga, que hoy es emborronada por la pérdida de aquella relación activa con el pasado que posibilitaba la conciencia histórica. La autofabricación de presente por la información periodística está conllevando una profunda ausencia de futuro. Catalizando la sensación de estar de vuelta, de las grandes utopías, los medios se han constituido en un dispositivo fundamental de instalación en un presente continuo, en una secuencia de acontecimientos que, como dice Norbert Lechner, no alcanza a cuajar en duración. En lugar de trabajar los acontecimientos como algo que sucede en un tiempo largo o por lo menos mediano, la información presenta los acontecimientos sin ninguna relación entre sí, en una sucesión de sucesos, valga lo que ahí hay de redundancia, como síntoma del autismo de que hablaba antes, en la que cada acontecimiento acaba borrando al anterior, disolviéndolo e impidiéndonos por tanto establecer verdaderas relaciones entre ellos. Y así se nos hace imposible construir proyectos, hay proyecciones pero no proyectos, añade Lechner, algunos individuos se proyectan pero las colectividades no tienen dónde asir el futuro. Sin proyectos el futuro adquiere el rostro. 128. Los oficios del comunicador, Jesús Martín Barrero. De la mera repetición, de la incesante reproducción del presente. Que es a lo que se refería ilusionada e ilusamente Fukuyama con su proclamación del fin de la historia. Y sin un mínimo horizonte de futuro no hay posibilidad de pensar cambios, haciendo entonces que la sociedad patine sobre una sensación de sin salida. Si la desesperanza de nuestra gente joven es tan honda es porque en ella se misturan los fracasos de nuestros países en sus intentos de cambio con esa otra sensación, más larga y general, de impotencia que la ausencia de futuro introduce en la sensibilidad fin de siglo. Asistimos a una forma de regresión que nos saca de la historia y nos devuelve al tiempo del mito, el de los eternos retornos. El problema de fondo tiene que ver y en el que el único futuro posible es con la posibilidad de diseñar un entonces el que proceso de formación, en el que viene del más la consolidación de la comunicación allá, no un futuro a construir por los como ámbito de oficios no se haga a hombres en la iscosta de perder el sentido analítico touria, sino un futuro crítico que debe vertebrarlo a esperar que nos llegue de otra el trabajo del comunicador. Parte. Es de eso de lo que habla el retorno de las religiones, de los orientalismos nueva era y los fundamentalismos de toda la ya. Es la nueva Edad Media que atisbaron, y de la que empezaron a hablar Eco y sus amigos al comienzo de los años 70. Un siglo que parecía hecho de revoluciones sociales, culturales termina dominado por las religiones, los mesías y los salvadores. El mesianismo es la otra cara del ensimismamiento de esta época, concluye Lechner. Ahí está el reflotamiento descolorido pero operante de los caudillos y los pseudopopulismos. Claro que hay mucho por matizar, pues mientras la prensa, alguna prensa al menos, intenta aún enlazar los hechos, hilarlos, ponerlos en contexto, la radio y especialmente la televisión trabajan sobre la simultaneidad de tiempos y la instantaneidad de la información que, posibilitadas por las tecnologías audiovisuales y telemáticas, se han convertido en perspectiva, esto es en modo. C.O. Herenciano 2 volumen 2 enero, junio de 2005. 129. De ver y de narrar. Los medios audiovisuales aplastan la temporalidad sobre la instantaneidad. A lo que hoy llaman los medios actualidades a la toma en directo o sus equivalentes. Y esa simultaneidad entre acontecimiento e imagen, entre suceso y noticia,
es la que le exige a la radio o la televisión cortar cualquier programa para conectarnos con el presente de lo que está pasando. Atención a ese verbo pasar, pues se trata de un presente que no tiene reposo sino que pasa y pasa a toda velocidad, exigiendo también que el tiempo en pantalla de cualquier acontecimiento sea también instantáneo y equivalente, tanto dura una masacre de indígenas o campesinos como un suceso de farándula, pues en la economía del tiempo de la televisión valen lo mismo. Extraña economía la de la información en radio o televisión, según la cual su costo en tiempo implica que la información como la actualidad dure cada vez menos. Hasta hace un siglo, lo actual, se medía en tiempos largos, pues nombraba lo que permanecía vigente durante décadas, pero después la duración se fue acortando, estrechando. Y acabó dándose como eje la semana, después el día, y ahora lo actual es el instante incesantemente repetido en que coinciden el suceso y la cámara o el micrófono. O quizás sea al revés, lo actual es el instante que la cámara convierte en suceso. ¿Cómo diferenciarlos? Vivimos así inmersos en un presente cada vez más comprimido, pues uno de los logros mayores del desarrollo tecnológico a partir de la fibra óptica, es la compresión, no confundir con comprensión, pues de lo que se trata es de emitir y hacer circular el máximo de información en el mínimo de espacio, en el mínimo de espesor material. Con lo que el modelo tecnológico de la información, la compresión, posibilitando unos computadores a la vez más pequeños y con mayor capacidad de almacenamiento a partir de chips cada vez más diminutos y potentes, es el que está dando la pauta a la hora de configurar los criterios con que valoramos la información social, política, cultural. Lo que trasladado al campo de la memoria significa que la que ahora vale ya no es la de los viejos de la tribu, la memoria cultural, que es no acumulativa sino conflictiva, articulada sobre los tiempos largos de la historia y preñada de sentido, sino la que cabe en el computador, la memoria instrumental y operativa. Que es hoy la memoria modelo para los medios, la que funcionaliza el sentido de los hechos a los intereses del tiempo rentable, la conversión